Zaragoza se prepara para ser escenario de un combate literario. Será en mayo y enfrentará a luchadores apasionados por la literatura y la lectura. Sobre un ring medirán sus fuerzas con la palabra y la improvisación. La asociación Atrapavientos está detrás de esta iniciativa que respaldan instituciones públicas y privadas y que contará con el apoyo y difusión de Aragón TV. Será una batalla literaria. Dos enmascarados, que gane el mejor, que sepa imaginar, escribir y crear. Así será el combate final. 3 palabras clave con las que escribir un cuento en 5 minutos y a improvisar. Los aspirantes de la categoría joven recibirán antes formación en talleres de escritura. Lo que más nos entusiasma o lo que más nos mueve es implicarnos en procesos siempre muy pegados a la literatura. Lo que más nos gusta es ver gente joven que lee y que escribe y siempre nos movemos en esa línea. La convocatoria de adultos está abierta a todo el país. Los 8 finalistas se entrenarán también en la escritura y la expresión corporal. Entre los padrinos de este concurso, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. No solo apoya la cultura, que es una de las misiones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, no solo impulsa el talento, que también creo que es una misión de todos los que estamos hoy aquí, sino que además nos permite acercarnos a los jóvenes que leen y escriben. Tus palabras son más fuertes que tus puños. Es el lema de este proyecto educativo que pretende fomentar la creatividad literaria y el uso de la palabra como camino hacia la paz.